Hoy quiero comenzar contándole una historia verdadera de la palabra de Dios, pero esa historia tiene su contexto. Resulta que el libro de Génesis se divide en dos partes. La primera parte va del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y tiene 4 acontecimientos grandes, tremendos, que son la creación, la caída de la humanidad en pecado, la multiplicación de la maldad y el diluvio. Pero me falta un dedo, ¿verdad? Entonces son 5. Este quinto es la rebelión de la Torre de Babel, que fue otro juicio. Entonces ahí tenemos Génesis 1 al 11, pero del capítulo 12 al 50 tenemos 4 personajes que son los 4 líderes fundadores de la nación israelita, que son Abraham, Isaac, su hijo, ¿no? Jacob y José. Y entonces esta historia que yo le voy a contar trata de José. Resulta que cuando Esaú, el hermano de Jacob, se fue a vivir a las montañas de Seir, Jacob se quedó en Canaán, donde había vivido su padre Isaac toda la vida. Y cuando su hijo penúltimo, que se llama José, tenía 17 años, lo mandó a cuidar ovejas con 4 de sus hermanos. Y esos 4 hermanos eran tremenditos, mala conducta. Y José le informó a su papá el comportamiento de sus 4 hijos. La reacción de los 4 pues no iba a ser buena, ¿verdad? Pero a eso se suma que Jacob amaba más a José que al resto de los hijos, que eran 11. Y tenía como una predilección, un favoritismo con José. Y resulta que José comenzó a tener unos sueños en los cuales él era el personaje prominente, ¿no? El primer sueño trataba de unas gavillas o manojos que ellos estaban amarrando, y dice José que la gavilla de él se paraba erguida, se sostenía, ¿no? Y se levantaba como viva. Y las otras que eran cortadas, pues eran como una naturaleza muerta, ¿no? Se iban marchitando y doblando y se inclinaban ante la de él. Y después vino con otro sueño que ya no tenía nada que ver con la agricultura aquí, sino que estaba hablando de los cuerpos celestes, ¿no? Dice que soñé que el sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas, y las 11 estrellas y todos se inclinaban ante mí, dice José. Entonces, con el favoritismo del papá y con esos sueños, se despertó un rechazo hacia José. Pero los hermanos de José no eran muy buenas personas. Acuérdense que cuando Dina fue violada, ellos fueron y mataron a todos los varones de la ciudad de Siquem. O sea que no eran cualquier cosita. Para mí eran como una mara salvatrucha sin tatuajes, Y José no participó en esa matanza porque en ese entonces él era un niño. Y su hermano Simeón, que es el último, no había nacido. Entonces ellos dos no tuvieron nada que ver con eso. Y José como que no había medido la intensidad de la maldad de sus hermanos. Y entonces no estaba lidiando muy bien con esa situación. No sabía navegar entre ese tipo de gente. Y se comenzó a crear problemas. Bueno, esta historia, si usted la lee cuidadosamente, se da cuenta que había una dinámica negativa en esa familia. Y que esa dinámica destructiva tenía 3 elementos que son el favoritismo, el envanecimiento y el aborrecimiento. 3 elementos para que una familia sea algo terrible. Y entonces vamos a comenzar con el favoritismo, y esto nos lleva al capítulo
37 de Génesis, el versículo 2, que dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad, ¿de cuántos años? 17, un teenager. Apacentaba las ovejas de sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Zilpa. Los hijos de Zilpa eran Dan y Neptalí, y los hijos de Bila eran Dan y Neptalí, y los de Zilpa eran Gad y Aser, 4 hermanos. Y esas 2 mujeres eran mujeres de su padre, eran 2 concubinas. E informaba José a su padre la fama de ellos. Ante la mala conducta de estos 4 hermanos, José ya lo mandaron a trabajar con ellos. Entonces estos 4 muchachos en la casa eran unos santitos, ¿no? Pero afuera eran el diablito. Entonces José, cuando ya salía con ellos, se daba cuenta de que le daban rienda suelta a sus impulsos, ¿no? Se desbocaban. Y entonces José ahí tenía 2 alternativas: hacer como ellos o no participar de eso. Y él decidió lo correcto, que no lo iba a hacer. Pero además le informó a su papá y esto le comenzó a traer problemas. El versículo 3, a ver, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, eran 11. Entonces realmente José estaba teniendo como el resquemor de todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, favoritismo, ¿no? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Jacob amaba más a José, pero no disimulaba esto, sino que él abiertamente lo manifestaba y le regaló una túnica. Y aquí la Reina Valera dice que era una túnica de muchos colores, pero hay unas versiones que dicen que era una túnica muy elegante. La nueva versión internacional dice que era una túnica elegante. Y la Biblia de las Américas dice que era una túnica de mangas largas. Entonces tenemos que hay versiones de la Biblia que hablan de túnica de colores, túnica de manga larga y túnica elegante. Entonces yo investigué un poco más ese asunto y resulta que lo que Jacob le dio a José fue la túnica de un príncipe, porque era de un material especial, mangas más largas que lo normal, el borde inferior más largo, mejor material y adornada con colores. Entonces lo estaba vistiendo como un príncipe. Y eso lo que estaba haciendo era poniendo a José por encima de todos sus hermanos. Ya, eso comunicaba muchas cosas y eso le trajo muchos problemas a Jacob. Favoritismo. La palabra favoritismo es interesante. Está compuesta de 2 raíces. Pues la palabra favor, ¿no? ¿Y qué es favor? Favor, pues es la ventaja, el auxilio, la ayuda extra que se le da a una persona. Pero el sufijo ismo es una raíz que se usa para formar sustantivos. Y se forman muchos sustantivos como capitalismo, egoísmo, una actitud; capitalismo, un sistema; pentecostalismo, una doctrina; paracaidismo, una práctica; socialismo, posmodernismo. Entonces, favoritismo. Hoy en día eso en los códigos de gobierno se le llama, ¿cómo es que le llaman a ese delito? Nepotismo. Y el nepotismo es el delito de los gobernantes que le dan los puestos a la familia, ¿no? De privilegio, lo nombran embajador en otro país y ni habla el idioma, ¿no? Favorecen a la familia y a los amigos y eso molesta,
porque no, en vez de dar el puesto a una persona porque lo merece, porque tiene la capacidad, comienza a favorecer a los suyos. Y eso es lo que estaba haciendo Jacob con su hijo José. Lo estaba favoreciendo a él por encima de los demás. José entonces no sabía cómo navegar en esa situación con hermanos en contra de él, con el papá que lo favorece, y cometió ciertos errores, porque era una persona que no era experta, era un jovencito de 17 años. Entonces no conocía mucho de la vida y no navegaba bien en esa situación. Y como que él respondió a esa situación con cierto envanecimiento, con cierto engreimiento. Vamos a ver el versículo 5, el engreimiento, el envanecimiento de José. Y entonces mire lo que pasa. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. ¿Hizo mal en contar el sueño? No, porque mire, si José no cuenta su sueño, cuando ese sueño se cumple, pues Dios no hubiera tenido la gloria. Pero debido a que José lo contó, contó sus sueños, cuando se realizaron, entonces, la gloria de Dios es el que manejó toda esta situación. Entonces la gloria fue para Dios. No hubo problema en que los contara. Pero yo creo que los estaba contando con cierta arrogancia, ¿no? Con cierto envanecimiento, porque era un muchacho de 17 años. Y entonces él dice, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban, como que estaban como muertos, ¿no? ¿Qué quiere decir ese sueño, no? Entonces, de eso despierta más el rechazo de sus hermanos. Pero vamos al versículo 9 para ver qué más pasa. Versículo 9. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Ese sueño es más claro todavía, más específico y tiene el mismo mensaje. Pero la manera como lo cuenta quizás es lo que le estaba causando problemas a José. Yo encontré una frase muy interesante en estos días que dice así, mantenga siempre la cabeza erguida. O sea, no ande por ahí como si usted fuera un don nadie, ¿no? Usted te vale. Entonces mantenga la cabeza erguida, pero tenga cuidado de mantener la nariz a un nivel amigable. Y tal vez lo que le estaba pasando a José era que pues él sí hacía bien en tener la cabeza erguida, tener autoestima, pero la nariz era el problema, ¿no? Era una actitud como de arrogancia con sus hermanos. Esto le vino a causar problemas. Bueno, entonces tenemos dos elementos en esta familia muy negativos, que son el favoritismo y el envanecimiento de José. Ahora, los hermanos ante esa situación reaccionan mal. ¿Y cómo reaccionan? Aborreciendo a José. Entonces ahí tenemos el tercer elemento, el aborrecimiento. Y eso lo tenemos en el versículo 4. Y vamos a dar un brinquito al versículo 8. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasaba? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí tenemos que el asunto ya está fuera de control, porque estaban ellos tan amargados con José que no podían hablarle pacíficamente. O sea, le hablaban con hostilidad. Quizás lo insultaban, lo excluían. Y eso ya está mal, porque ya no pueden controlarse. Ya hay una hostilidad de todos hacia él.
y le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora vamos al versículo 8, estamos en el 37. Le respondieron sus hermanos, después de que contó el sueño: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de su sueño. O sea que ese problema del aborrecimiento era creciente. Comenzó con un poquito y se fue aumentando y se fue aumentando y llegó a un punto que ya se estaba saliendo de control. Vamos a ver qué opinaba el papá de los sueños. Eso está en el versículo 10, lo que Jacob pensaba de los sueños. Versículo 10. ¿Seguimos ahí o no? ¿No lo tienen? Entonces yo lo tengo aquí. Eso sí, aquí no me falla. Gracias. El 38, 37, 10. ¿Listos para oír? Y lo contó a su padre y a sus hermanos. ¿Y qué hizo su padre? Dice, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Bueno, la madre de José ya había muerto, Raquel, pero la hermana de Raquel, Lea, estaba viva, entonces era la tía y era como la madre de él ahora, ¿no? Entonces por eso Jacob le dice: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, le llama la atención. Pero fíjese que dice, más adelante dice que Jacob pensaba, se quedó pensando en este sueño. ¿Por qué pensaba Jacob en el sueño de José? Porque Jacob también había tenido sueños. ¿Se acuerdan cuando él soñó con una escalera por donde subían y bajaban los ángeles? Entonces Dios le había hablado a Jacob por medio de sueños y ahora le estaba hablando a José, y por eso José lo reprendió por la actitud, porque era la manera en que lo contaba, pero se quedó pensando porque Dios a él también le había hablado por medio de sueños. Y eso despertó en los hermanos envidia. Llegaron ya todo fue creciendo y terminó en envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia es desear lo que otro tiene. Entonces lo estaban envidiando por la túnica, por el trato que le daba José y por los sueños que él tenía. Pero la envidia también es tristeza por las cosas buenas que le pasan a la otra persona. O sea que es el deseo de tener lo que el otro tiene, pero a la vez tristeza porque el otro está teniendo bendiciones o le está yendo bien. Y la envidia, hermanos, es la semilla del odio. O sea, si usted está envidiando a alguna persona, ojo, resuelva eso, porque la envidia te lleva al odio. Y el odio te lleva a la ira. Y la ira es explosiva. Nada más espera el momento y explota, y ahí ya tienes un problema. Aunque hay gente que explota porque son así, fosforito, ¿no? pero si una persona es explosiva, después que se le pasa la explosión, puede que pida excusas, ¿no? Pero si eso viene de la envidia y del odio, no se le pasa, sigue. Entonces es un asunto muy, muy serio y muy grave para la sanidad de uno. Es muy importante resolver ese problema de la envidia. Bueno, pasa que un día Jacob mandó a José a ver cómo estaban todos los muchachos, porque hacía día que no los veían. ¿Por qué no los veía? Porque en el tiempo de la estación lluviosa había suficientes pastos para las vacas y las ovejas, entonces salían y pastaban ahí cerca y regresaban a casa. Pero en el verano el pasto se acaba pues, por el calor, por falta de lluvia y por el consumo de los animales. Entonces ellos tenían que llevar sus ganados cada vez más lejos. Y ellos llevaron sus ganados hasta Siquem. ¿Se acuerdan que lo que pasó en Siquem, no? Andaban por allá, por Siquem. A ver si vamos al mapa.
¿Se acuerdan que suponiendo que este es el mapa de Israel y que este es el río Jordán y que aquí está el mar de Galilea y aquí la villa es el mar muerto? Entonces, ellos están aquí a este lado, por aquí, y vienen con sus ganados hasta Siquem. Entonces, Jacob manda a José a ver qué pasa con ellos y él se viene hasta Siquem y no los encuentra. Entonces encuentra un hombre ahí que le dice, mire, yo oí decir que ellos se iban a ir a Dotán, deben estar por allá. Y entonces se fue para Dotán, más arribita. Había recorrido varias millas de donde estaba hasta Siquem y luego hasta Dotán, y ahí los encontró. Y entonces eso nos lleva al capítulo 37. A ver, ¿qué sigue? Ahí está, 18, cuando ellos lo vieron de lejos, cuando los muchachos, los hermanos, los 10 hermanos, porque Benjamín era el menor, él no estaba ahí, 10 de ellos. Entonces ellos, cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron. Y esa palabra es fuerte, ¿no? Es planear el mal contra él, para matarlo. Fíjese que matar al hermano, qué fácil hablan de matar, ¿no? Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, y siguen hablando, vamos a matarlo a ver qué pasa con sus sueños. Y capaz sí eran, porque acuérdense que en Siquem habían entrado y habían matado a todos los varones, o sea que esa gente no se detenía para nada. Por eso es que digo yo que eran como una pandilla salvatrucha sin tatuajes, ¿no? Entonces José no sabía con quién se estaba metiendo. Bueno, lo que pasa es que cuando lo ven llegar, Rubén, como que no estaba de acuerdo con que lo mataran, y dice, vamos a meterlo en una cisterna. Y él estaba pensando, luego yo vengo y lo saco. Entonces lo metieron a la cisterna y Rubén como que tenía algo que hacer y se fue. Y los demás se quedaron ahí y se sentaron a comer. Mientras comían, Judá, como que la conciencia lo molestó un poco y dijo, ¿sabe qué, hermanos? ¿Por qué no hacemos una cosa? No hay provecho en matarlo, es nuestro hermano, es nuestra sangre, nuestra carne. ¿Por qué mejor no lo vendemos? Y sacamos provecho. Y entonces venía una caravana de ismaelitas, que también dice que eran madianitas, cambia las dos palabras, ismaelitas, madianitas. Los ismaelitas eran descendientes de Abraham y Rahab, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y los madianitas eran descendientes de Abraham y Cetura. ¿Y quién era Cetura? La esposa con que él se casó después que murió Sara. Entonces son como de la el mismo clan, ¿no? Entonces por eso usan la palabra madianitas e ismaelitas. ¿Tenemos otro texto ahí? Ahí está. La reacción de Jacob. ¿Por qué? Porque lo venden. Y todos están de acuerdo que que le quitan la túnica, sacrifican un cabrito, mojan en la sangre del cabrito la túnica y se la llevan a Jacob. Y le dicen, mire, no sabemos qué pasó con José, pero esto fue lo que encontramos. Qué tremendos, ¿no? Pobre Jacob. Pobrecito, porque mire, él había engañado a su papá, ¿se acuerdan? Y después lo engañó su suegro, el tío Labán. Y ahora sus hijos le están pegando una engañada, pero la terrible y cruel, horrible. Cuando le contaron eso a Jacob, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos, o sea que su dolor fue tan grande que rasgó sus vestidos. Porque es que la gente del Antiguo Testamento era así. Ellos manifestaban su rabia, su frustración o su dolor así, rasgándose la ropa. A nosotros nos preguntan, ¿usted está bravo? Estamos echando candela por dentro. Decimos, no.
¿Le duele? No, no. Pero esta gente sí se rasgaba la vestidura y entonces puso cilicio sobre sus lomos. El cilicio era como un chaleco de un material tosco, ordinario, incómodo, como para hacerse la vida más difícil y más incómodo, y así poder seguir lamentándose, y le guardó luto por muchos días. Generalmente eran 30 días de luto, pero Jacob por muchos días. Y este versículo, hermano, a mí me cae gordo ese versículo, porque mire, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Usted se imagina estos 10 muchachos, lo que han hecho, y ahora están ahí de hipócritas consolando al papá. Pobre José para tener que vivir en medio de ese tipo de gente. Lo están consolando hipócritamente, mas él no quiso recibir consuelo. No quiero que me abracen, no quiero que me toquen, yo voy a llorar solo a mi hijo. Y descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Triste, ¿no? Muy triste. Bueno, mientras tanto, José va rumbo a Egipto. ¿Cómo va? Sin túnica, en ropa interior. 30 días caminando, encadenado, hasta Egipto. Y esa idea de Judá de venderlo, pues no era tampoco muy buena. Él pensó que era menos malo. Pero lo que él estaba diciendo es: lo vendemos, va a caminar 30 días hasta Egipto en ropa interior, con frío, con calor, y un calor que, si ellos iban por el desierto del Negev, pobrecito, llegó con quemaduras, yo creo, allá a Egipto, y encadenado, y allá lo iban a revender. Y si le iba bien, iba a tener un buen amo, pero lo más probable es que alguien lo iba a comprar y lo iba a explotar hasta que se acabara su vida y muriera. O sea, no lo matamos nosotros, pero vamos a dejar que otro lo haga. Y allá va José. ¿Cómo va a vivir José en Egipto ahora? ¿Amargado? ¿Con mentalidad de víctima? Mire qué desgracia, cómo me han tratado. ¿Pesimista? ¿Cómo iba a vivir José en Egipto? ¿Sabe cómo vivió José en Egipto? Pues es una historia muy conocida. Vivió por fe. No se amargó. No se desanimó. Vivió por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto de siempre, ¿no? Porque, hermanos, a José le pasaron cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Pero él no se quedó pensando en las malas, sino que vivió por fe. Y así debe vivir el justo. Ahora, ¿a usted le pasan cosas buenas? ¿Le han pasado cosas buenas? Claro que sí. ¿Pero le han pasado cosas malas? Claro que sí. ¿Nos van a pasar cosas buenas? Sí. Y también nos van a pasar cosas malas. Entonces, este principio bíblico de que el justo vivirá por la fe es algo de aplicación permanente. Tenemos que vivir por fe porque es la mejor manera de vivir. Hay gente que le pasan cosas malas y cosas buenas, pero ellos viven haciéndose la víctima, viven quejándose, viven amargados, viven en pesimismo. José vivió por fe. Y hay una tremenda semejanza entre la vida de José y la vida de Cristo, de Jesús. Mire, a ambos le pasaron cosas buenas y cosas malas. Ambos tuvieron que ir a Egipto. ¿Se acuerdan que a Jesús de chiquito lo llevaron a Egipto porque Herodes lo estaba persiguiendo para degollarlo con los niños de Belén? Entonces los dos tuvieron que ir a Egipto. Ambos fueron odiados y rechazados por sus hermanos. Ambos comenzaron
ambos experimentaron el rechazo y fueron humillados. Y ambos fueron exaltados después, porque José llegó a ser el segundo en Egipto, mucha autoridad, y Jesús fue crucificado, pero fue resucitado, y Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las gavillas, y las estrellas, y el sol y la luna, ¿no? Entonces nosotros somos llamados a seguir el camino de Cristo, como lo siguió José, por fe. Y el camino de Jesús comienza ¿cómo? El llamado de él generalmente era este: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, porque es que nosotros somos como José, y nosotros queremos que nuestras gavillas o que nosotros mismos seamos de éxito y que los demás se inclinen, ¿no? Yo gano y tú pierdes. Pero Jesús dice: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígame. Y a su debido tiempo, cuando hemos aprendido la humildad, entonces Dios nos puede exaltar. Tiempo de orar. Pónganse de pies. Oremos. Padre Celestial, confesamos que nuestros sueños pues se parecen a los de José, porque soñamos con nuestro propio éxito y nuestra propia gloria, pero desconocemos que el precio que tenemos que pagar por esos sueños pues puede ser muy grande. Pedimos perdón por pensar en nosotros mismos y rogamos que nos des un corazón humilde, que en vez de buscar que se inclinen ante nosotros, tengamos actitud de siervo, inclinarnos primero ante ti y servir a las personas que nos rodean, en vez de buscar que ellas nos sirvan a nosotros. Y si hay aquí una persona, quien quiera que sea, que habiendo oído ya de Jesús y quién es Él, en esta mañana quiere seguir el camino de Jesús, le pido que haga esta oración en su mente y en su corazón. Dígale: Señor Jesucristo, quiero seguir el camino tuyo. Me inclino ante ti. Me niego a mí mismo y en este momento tomo tu cruz y quiero seguirte. Amén.